Tengo acá unas páginas de una Biblia que se fue rompiendo y que quedó en uno de los asientos del auditorio hace 2 o 3 noches atrás. Yo les decía que Dios tiene formas maravillosas de hablar. Y Natalia estaba pasando una circunstancia especial, no voy a hacer toda la historia, una circunstancia especial donde pensaba que Dios no le estaba respondiendo. Y se quedó a orar en el auditorio y le reclamó a Dios la falta de respuestas de él. Hubo una serie de circunstancias, de idas, venidas, etcétera, hasta que quedó sola o no sé dónde por ahí en el auditorio, y cuando se levantó quiso acomodar unas sillas y encontró estas hojas de la Biblia con un versículo acá que está pintado. Hoy hablamos con ella me dijo su deseo de tomar una posición firme frente a Dios y que quiere hacer un pacto de amor con Dios. Me contó la historia y me dijo, ¿quiere que le traiga la Biblia, las hojitas? Y le dije, sí, tráemelas mañana de noche, o sea, el viernes de noche. Ella vino esta noche y dice que sintió que me tenía que dar las hojitas de la Biblia esta noche. Y me las hizo llegar. Y yo leo el versículo, y es el versículo que yo elegí para comenzar esta noche el tema. No otro versículo. Yo iba a abrir la Biblia y iba a leer este versículo. ¿Es casualidad? ¿Es casualidad? Crean. Crean. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué extraordinario que es Dios. ¿Y qué significa estos versículos? En el capítulo 11 es el capítulo de Hebreos 11, es el capítulo de los hombres de fe, el capítulo de la fe. El capítulo con que empezamos el viernes pasado diciendo después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. El capítulo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se allega debe creer que le hay y que Él puede darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Y entonces comienza a hablar de los héroes de la fe que nosotros también estuvimos hablando. Y entonces llega al capítulo 12 y dice, por tanto, cuando alguien dice por lo tanto, está concluyendo algo. O sea que el capítulo 12, estos versículos son la conclusión del capítulo 11. Por tanto, nosotros, teniendo todos estos testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En otra versión dice, por tanto nosotros dejemos de lado todo lo que nos estorba, el pecado que nos enreda. Y ahora sabemos que el pecado es más allá que un acto puntual que yo me equivoco. El pecado es no tener a Dios en primer lugar, es estar rebelado contra Dios. Es tener otra cosa frente a nuestra vista que no es Dios.
Y es por eso que dice acá, dejemos eso de lado, eso que nos enreda, eso que nos tiene atados. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez el factor paciencia. Otra vez el factor paciencia que lo estuvimos viendo en todo. El factor espera inclusive. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros no llegamos a entender lo que es la esencia de la salvación y la esencia de la religión en esta semana, yo no sé cuándo vamos a poder entenderla. Porque toda la Biblia apunta exactamente hacia lo mismo, que los ojos tienen que estar allá, arriba. Que los ojos tienen que estar en Dios, en Jesús, y después Él nos da con Él todas las cosas. Hubo alguien que tuvo que aprender esto con mucha angustia y soledad. Porque el tema de hoy es fe en la soledad. Y hubo alguien que tuvo que estar trascendentemente solo para poder entender esto que estamos acabando de decir. Y es una historia que me trae muchos sentimientos encontrados. Y ustedes van a ver por qué. Se encuentra en Génesis. En Génesis, el capítulo 25. Génesis, el capítulo 25. Pero antes de llegar al capítulo 25, es la historia de dos mellizos. La historia de dos mellizos, hijos de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca, que son el producto de una oración contestada. Y a ver si encuentro acá. Resulta ser, y esto no es parte del tema, pero lo voy a decir porque hubo mucha gente que vino y me empezó a decir, pastor, acá con este asunto de la elección de la pareja y qué sé yo, dice, acá hay muchos teólogos que no se ponen de acuerdo. Acá en todos lados, no estoy diciendo que acá no. Dice, porque unos dicen que Dios tiene una mujer o un hombre para nosotros y otros dicen que no es así, que acá, que allá, que los factores, que esto, lo más acá. ¿Dios tiene o no tiene? Bueno, yo les voy a contar y les voy a leer un versículo acá de la Biblia, que cuando va Eliezer a buscar esposa para Isaac, cuando hace la oración, le dice, Señor, Jehová Dios, mi Señor de Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. Y muéstrate la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Oh, Eliezer sabía que había alguien destinado. Cuando Dios dice, pongan primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué vendrá todo después? Todo por añadidura. No dice, mira, viene todo por añadidura, menos la esposa, menos el esposo. Es todo, es todo. Ahora, si no pones a Dios en primer lugar, tenés miles de chances. Podés casarte con 1 millón o 3 millones de mujeres, o 3 millones de hombres, pero yo no te garantizo el éxito. Ahora, cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a dar lo que Él ha destinado para ti, porque Él controla eso también. Anyway, hacemos otra cosa. Y llegó el capítulo 25, y en el capítulo 25 nosotros tenemos acá la historia de dos gemelos. Y dice acá Isaac y Rebeca, porque tampoco no podía tener hijos tampoco Rebeca. Sara no podía tener hijos, Rebeca no podía tener hijos, Raquel no podía tener hijos. Parece que Dios quería que justamente todas las mujeres que estaban relacionadas con la promesa de Dios, de la salvación de Dios para la humanidad, no puedan tener hijos para que la gloria y el poder y la majestad sea de Dios. Que el poder de Dios se manifestara en la obra salvífica, inclusive a través de la descendencia por la cual iba a venir Jesús. Y eso lo tenía que dejar claro desde un principio. Y entonces Isaac oró de nuevo a Jehová y le dijo, por favor te pido, Señor, ves que somos estériles,
te pido, Señor, concebir. Entonces dice, aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y dice que aquí, cuando se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio, y el otro era velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabado de la mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando esto ocurrió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob, empero, era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y nosotros conocemos la historia después de que Jacob agarra y le da un coso de lentejas, le saca la primogenitura porque el otro que venía con mucho hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos dos niñitos. Y a mí me molestaba la historia esta. Me molestaba porque venían las maestras de la escuela sabática y decían, había dos niñitos. Uno era rubiecito, lampiño, bueno, que estaba con su mamá y le ayudaba a su mamá. El otro era velludo, que no le ayudaba a su mamá y bla, 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 bla. Y yo me miraba y yo decía, yo soy velludo. Era como que el que es velludo y medio negrito es malo, y el que es rubio, lampiño y está con la mamá es bueno. De paso, yo le voy a explicar esto de los vellos y todo esto. Se los voy a explicar un poquitito. Para que ustedes después empiecen a respetar, ya van a ver a quiénes. Las hormonas trabajan así. Hay un receptor, viene la hormona, en este caso la hormona masculina, la testosterona, se une al receptor y esa unión, ese complejo hormona-receptor, favorece una respuesta. En el caso de los hombres, hormona-receptor, respuesta, sale el pelito. Y entonces los hombres somos velludos. Ahora están todos queriendo afeitarse, no sé por qué, pero es algo de locura de hoy en día. Pero ¿qué ocurre? Hay una zona del cuerpo que viene la testosterona, se une, y en vez de que salga el pelito, se cae el pelito. ¿Qué es esta zona? A todos los calvos de la sala le digo, la calvicie, vieron que las mujeres no son calvas porque no hay tanta hormona masculina, es hormona femenina, por lo tanto no se les cae el pelo. Les quiero decir a los calvitos que el factor predisponente es la herencia, pero el factor desencadenante es la testosterona. Así que todos aquellos, fíjense, yo tengo mucho vellito acá. Y en esta zona, caída. Por eso se hace el trasplante de esta zona que no es androgénico el receptor, se lo pone acá y entonces ahora tienen todo el pelo. Pero cuando usted vea un calvito, respétenlo, porque dice, ¿cuánta testosterona que tiene ese hombre? Qué bueno que está esa explicación, qué bueno que está. La cuestión que nosotros tenemos acá, a Esaú, que era velludo, y era muy velludo. Tenía una hipertricosis lanuginosa congénita. ¿Qué es eso? Es una mutación genética. Vieron que cuando el bebé nace tiene lo que se llama un lanugo, que es un vellito bien suavecito, que se va cayendo a medida que pasan los días y el bebé queda lampiñito. Pero en esta mutación genética, el lanugo no se cae y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y crece hasta 25 centímetros, más o menos. Y yo no le encuentro otra explicación. Se han reportado 50 casos de este síndrome, desde que más o menos hay reporte de casos. ¿Por qué yo pienso que él tenía este síndrome? Porque en un momento
cuando Jacob engaña a su padre, le tienen que poner una piel de oveja, para que entonces lo toca, y la piel de oveja, hermano, es largo el pelo. O sea, no es que era ovelludito como yo. La oveja no es como yo. La oveja tiene mucho pelo y es largo el pelo. Así que yo creo, me da la impresión que este tenía una hipertricosis lanuginosa congénita. Pero no importa, eso no es importante. Sigamos adelante con la historia. Sigamos adelante con la... Estaban los dos nenes acá. Teóricamente nos dicen uno es bueno, otro es malo. Uno es lampiño que cuida ovejitas ayudando a mamá y el otro malo velludo cazador que no le ayudaba a mamá. Y la pregunta es, ¿quién era el bueno y quién era el malo? Y no voy a analizar la familia acá porque hay una familia disfuncional. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa y más Rebeca amaba a Jacob. Disfuncional la familia. Después cuando estas cosas ocurren todo lo que ocurrió después. Pero vamos a analizar a Esaú el malo. Esaú el malo, ¿sabía acerca de Dios? ¿Sabía que Dios existía? Sí. ¿Participaba en los cultos de familia? Por supuesto que sí. ¿Deseaba la bendición de Dios? Sí. Si no, léanla, cuando él se da cuenta que Jacob había sido bendecido, él se desespera. Es más, se pone a llorar. Él deseaba la bendición de Dios. Pero el problema de Esaú es que las necesidades del momento y los sentimientos del momento modelaban su religión. Él no tenía a Dios en primer lugar. Él sabía de Dios, participaba en los cultos, quería la bendición de Dios, pero Dios no era el eje de su vida. Dios no conducía su vida, Dios no decidía, Dios no controlaba sus decisiones. Y es por eso que él va, se casa con dos mujeres a la vez, es una amargura para el padre y a la madre, etcétera, etcétera. Pobre Saúl. Pero vamos a ver a Jacob el bueno. ¿Sabía acerca de Dios? Sí. ¿Participaba de los cultos? Sí. ¿Deseaba la bendición de Dios? Sí. Es más, la deseaba tanto que engañó y mintió para tenerla. Jacob tampoco tenía a Dios en primer lugar. Jacob tampoco tenía la paciencia de los que tienen fe. Jacob no estaba dispuesto a esperar. Me dijo mi mamá que yo voy a ser el que y mi hermano me va a tener que servir. Yo no voy a esperar. Y como la mamá lo sobreprotegía al nene bueno, el lampiñito rubiecito, no tengo nada contra los rubios lampiños, Y la mamá lo sobreprotegía, etcétera, etcétera. Y la mamá también dice, no, nene, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo. Porque cuando no tenemos a Dios en primer lugar, siempre queremos hacer algo. Tanto es que queremos hacer que nos queremos adelantar a Dios, queremos conseguir lo de Dios aprovechando las situaciones, estudiando las debilidades de los demás, explotando a los demás, buscando cumplir los planes de Dios con sus propios planes, teniendo nuestro propio concepto de los tiempos de Dios y pensando que el fin justifica los medios. Pobre Jacob. Este también era un pobre desgraciado. Y con lo que la palabra eso significa, estar fuera de la gracia. Esaú y Jacob eran exactamente iguales, aunque eran tan distintos. Jacob y Esaú tenían la misma religión, a pesar de que aparentemente eran tan distintos. Porque en la Biblia
hay solamente dos maneras de ver la religión. O pongo a Dios en primer lugar o no lo pongo. ¿Cuál puede ser el resultado cuando no está Dios en primer lugar? ¿Cuál es el resultado? Lo venimos viendo desde el viernes. Dolor, angustia, ansiedad, miedo, huidas, muerte, enfermedad, etc. ¿Qué pasó después en la familia esta? Pasó exactamente eso, porque cuando Dios no está en primer lugar, siempre pasa lo mismo. La religión no es creer en verdades intelectualmente. Es una unión íntima con Dios donde yo le pongo a Dios en el lugar que le corresponde a Dios y le dejo a Dios el control de la situación de la vida. Y entonces tenemos acá una ruptura total de la familia, todo el mundo peleado contra todo el mundo. Es más, dice acá el versículo, cuando alzó Esaú su voz y lloró, y entonces dijo, a ver que encuentre, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. Fíjense, todo esto por una bendición de Dios. A veces nos matamos unos a otros en el nombre de Dios. ¿Tenía razón Esaú? Desde el punto de vista humano sí, pero desde el punto de vista divino no. Tenía Jacob razón en que él tenía que... Dios se lo había prometido, pero no es así la religión. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, huye de aquí. Yo no sé si ustedes ven todo cómo se va relacionando, todas las historias pasa lo mismo. Huida, huida, te van a matar, miedo a lo que va a venir. Por lo tanto, yo empiezo a correr en la vida, yendo a no sé dónde, porque algo me va a pasar, y entonces voy. Y sale, corre. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, capítulo 28, versículo 10. Y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Acá tenemos a Jacob que va huyendo y va huyendo solo. Y llega un momento, en el momento de la noche, donde para en un lugar. Está absolutamente solo. Sin familia. Sin pasado, porque estaba rompiendo con su pasado. Y sin saber cuál era su futuro. Solo. Qué grandioso. Versículo 12. Y soñó. Y soñó. Y soñó. Otra manera que Dios se revela. Soñando. Y viene la revelación de Dios. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza estaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y que bajaban. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y aquí
yo soy contigo y te guardaré, y por donde quiera que fueres te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta cuanto haya hecho lo que te he dicho. ¿No parecen las mismas palabras en todos momentos? Un tipo que no pone nunca a Dios en primer lugar, y Dios lo ama igual. Dios tiene la misericordia de revelarse a un individuo que no entiende a Dios. Porque acuérdense, siempre en religión Dios se revela primero. No es que nosotros amemos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Está primero la palabra de Dios y luego viene la fe. Siempre hay revelación de Dios. Dios es un Dios que viene siempre a revelarse al hombre para mostrarles que Él puede salvar al hombre. Y se le revela y le muestra la escalera. Y nosotros sabemos lo que significaba esto. Solo Cristo es la escalera que une la tierra y el cielo. Solo Dios podría darle el éxito. Solo Dios le da por la salvación era posible. Solo Dios podía protegerlo. Solo Dios es la garantía de regreso a Canaán. Solo Dios podía, porque solo Dios todo lo puede. Qué extraordinario es que baje Dios y te dice, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Hasta que haya cumplido mis palabras, no te dejaré. Ese es el mismo mensaje que le dio a Moisés, el mismo mensaje que le dio a Abraham, el mismo mensaje que te da a ti esta noche. Y es más, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de tu simiente va a venir la salvación de Dios a esta tierra. Qué privilegio ser el vehículo de la salvación también. Hemos tenido momentos de encuentro con Dios. Hemos captado lo que es Dios en nuestra íntima soledad. O estamos tan ocupados con tanta cosa que viene, que va, que esto, lo otro, los cositos acá, el celular, ring, el mensaje de texto. Estamos comunicados y encontrados. No estamos nunca solos, nunca un tiempo para pensar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para Dios, para que Dios se revele. Continuamente bombardeado por televisión. Y yo no estoy diciendo que todo sea malo, no estoy diciendo eso. Sino lo que estoy diciendo es que no nos damos tiempo porque no queremos encontrarnos solos. Y Dios quiere tener momentos donde todos tus sentidos puedan captar. Él no te pide que estés solo todo el tiempo, pero Él dice, dame una chance, algún momento en el día, desconectate de la musiquita. No podés estar todo el día con el internet. Y yo escucho música, yo estoy en internet, yo hablo por teléfono, pero hay que estar en algún momento solos con Dios. En esos momentos cuando estamos solos ahí, solos con Dios, entendemos lo terrible de encontrarse con un Dios, captamos la majestuosidad, llegamos a comprender lo pequeño que somos y que dependemos pura y exclusivamente de Él. ¿Cuál es nuestra respuesta a una revelación de Dios? Es como la de Jacob, versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero.
Y Betel significa casa de Dios. Y acá lo tenemos a Jacob, que está estremecido, tiene miedo, no sabe qué hacer, dice, esto es terrible, lo que yo viví hoy es terrible, y acá es la casa de Dios. Y empezó a hacer ahí los aceititos y todas las cosas esas. ¿Saben qué? En la Biblia, la casa de Dios es donde tú estás con Dios. No es un lugar solamente, es todos los lugares donde tú estás con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién qué cosa? Confiaré. Si tú tienes una relación con Dios, tú caminas con Dios, donde estás tú es casa de Dios. Jacob yo creo que no entendía. Vamos a seguir viendo qué hace Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si tornare en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para él. Y muchas veces leemos este texto y decimos que es extraordinario, así tenemos que ser como Jacob, que dijo que bla, 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 bla. Equivocación total. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo equivocación total? Sí, fíjense lo que dice. Si fuere Dios, si me guardare, si me diere pan y me trae de vuelta, entonces Dios será mi Dios. Yo voy a hacer pacto con Dios una vez que se cumpla todo, no antes. Él creía que la religión era una transacción. Yo te doy, tú me das y yo te doy. Pero si tú no me das, yo no te doy. ¿No es así como nos manejamos nosotros? Desesperación, crisis, angustia, no entendemos las cosas. Dame, pero no me das. Ah, no, yo no, si no me das, yo no me entrego. Dame, me diste, me entrego a nuestra forma. Vivimos haciendo transacciones con Dios de cosas, creemos que las estamos haciendo. Le decimos, te voy a entregar esto, te voy a entregar lo otro, entonces hay que entregar ahora la música. Mañana voy a entregar. No, hay que entregar la vida a Dios. Y dejen que Dios haga el resto. Pero el punto es que no tenemos la fe. Acá Jacob no tenía fe. ¿Por qué? Porque Dios le dio una promesa, le dice, yo seré contigo, yo te guardaré, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que he dicho. Cuando Dios promete algo, la palabra de Dios es realidad desde el mismo momento que Dios la pronuncia. Y yo vivo ahora en función de lo que Dios me dijo. Si Él me dijo que no me va a dejar, yo estoy seguro que Dios camina conmigo, me guarda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo soy pueblo de Dios y Él es mi Dios. Y el diezmo y la ofrenda lo pongo siempre porque el diezmo y la ofrenda es para Dios. Si yo estoy con Dios y Dios me da todo y es un ciclo donde Él me da y yo le doy, etcétera, pero estamos siempre juntos. Jacob no había entendido nada de lo que Dios había querido decirle. La religión no es una transacción. La salvación no se basa en las promesas que nosotros le hacemos a Dios, sino en las promesas que Dios nos hace a nosotros. Y acá Jacob, queriendo, si me haces esto, si me haces lo otro, si me haces lo otro, entonces sí, yo te prometo que. No. La salvación no se basa en las promesas que nosotros le hacemos a Dios, sino en las promesas que Dios nos hace a nosotros. Cuando nosotros tenemos fe en las promesas, estas promesas son realidad, sean cuales fueren las circunstancias. Yo estoy entregando toda la dirección de Dios y no dudando en su palabra. El resto de la historia es conocida. Llegó,
fue engañado, engañó de vuelta, peleas, disputas entre las mujeres, entre los hijos, acá, allá. Él seguía sin tener a Dios en primer lugar y Dios seguía queriendo revelarse en su vida. Y pasaron años. Y llegó el momento de volver a Canaán. Seguía con su vida religiosa común, pero siempre tratando de sacar ventajas, sin dejarle a Dios el control pleno, engañando y siendo engañado, donde la astucia era el principal arma para salir adelante. Él creía que estaba rico, pero era pobre. Decía ser el elegido de Dios, pero en su propio campamento había otros dioses ajenos. Quería hacer cumplir las promesas de Dios y solo estorbaba para que Dios cumpliera las promesas en él. Todavía no había entendido que no precisaba hacer cumplir las promesas, sino simplemente, por fe, debía aceptar las promesas de Dios. Y llegamos al capítulo 32. Él tiene que volver a Canaán, se tiene que ir. Y Jacob se fue en su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: el campo de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Ser, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. A la perinola. Fíjense que Dios hasta le manda ángeles, pero parece que el encuentro con los ángeles no fue muy importante para él, porque no dicen ni qué hablaron. Pero ahora lo que sabe que viene es tu hermano Esaú, que había dicho que cuando muriera su padre lo iba a matar. Y él mandó decirle: acá vengo, viene tu hermano, quiero encontrarme, tener una reunión familiar, tomar unos mates juntos, qué sé yo qué le habrá dicho. Y le mandó decir eso y mírenlo, no, mira, él viene también, viene a recibirte, pero con 400 hombres. Era sinónimo de guerra, era sinónimo de muerte, era sinónimo de que iba a cumplir con la promesa. Fíjense qué paradójico, Dios le había prometido: yo no te dejaré, y Jacob no creyó en Dios. Pero ahora la promesa de Esaú sí la creía, porque la veía con sus propios ojitos, venían los 400 hombres marchando. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. De nuevo tenemos lo mismo. No tengo a Dios en primer lugar. ¿Qué pasa cuando las circunstancias son adversas? Me angustio. Tengo miedo. Me agarran los ataques de pánico. La ansiedad es lo que me domina. Tenía un dolor moral profundo, una aflicción, temor, congoja. Estaba con un grado máximo de estrés, porque la angustia es el grado máximo de estrés. Y ustedes saben ya, porque ya dije que es estrés. El estrés crónico es la desadaptación a la realidad. Cuando yo no me puedo adaptar a la realidad, entonces ahí toda la energía que yo estoy produciendo para poder adaptarme queda dentro mío. Y entonces empieza a haber un desequilibrio interno. Y él ahora no podía adaptarse. Viene la muerte hacia mí. Cuando él salió de su casa, la muerte estaba detrás. Ahora cuando él vuelve, la muerte está delante. Hay dos cosas que son máximas para el estrés. Una tiene que ver con el pasado y otra tiene que ver con el futuro. Cuando tú tienes culpa, cuando tú no has resuelto las cosas del pasado,
Tú estás atado al pasado y no puedes vivir el presente. Estás desadaptado a la realidad porque tu mente está en el pasado. La culpa te carcome. Y el futuro es la preocupación. Cuando yo me ocupo antes de tiempo de cosas que no sé si van a suceder. Por lo tanto, mi mente está en el futuro y no me puedo ocupar del presente. Y acá lo tenemos a Jacob en el grado máximo de estrés porque tenía la culpa que lo carcomía del pasado y la gran preocupación por el futuro. Y se produce entonces una parálisis en el presente. No sabía qué hacer. La salvación estaba en juego, porque si esos 400 hombres liquidaban a todos, la promesa de Dios no se cumplía y la salvación tampoco se cumplía. Y dijo Jacob, y acá parece que empieza a entender Jacob, parece. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, que yo te haré bien. Menor son que las misericordias y que toda verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga quizás y me hiera la madre con los hijos. Y tú lo has dicho, yo te haré bien y pondré tus simientes como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Parece que acá empezó a entender, empezó a recordar las promesas. ¿Las recordó o se las refregó por la cara a Dios? Porque inmediatamente duerme y al otro día entonces, dice, y durmió allí aquella noche y tomó entonces tomó de lo que vino de mano de un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus hijos, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó en manos de su siervo y le dijo, pasad delante de mí, poned espacio entre la manada, y mandó primero diciendo, y Esaú mi hermano te encontrará, entonces tú le dirás tal cosa, y él te va a decir tal cosa, entonces tú le contestas tal cosa, y bla, 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 bla. Gran confianza en Dios. Reclamó las promesas y aparentemente él ahora sí tenía fe. No, no tenía fe en nada. Le reclamó, se la refregó. Vos me dijiste tal cosa, pero parece que la cosa no pasa por esto. Y al otro día se levantó y siguió. Bueno, ahora hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos esto. Ahora nos vamos a salvar por lo que yo hago de nuevo. Cuando yo tengo fe en la palabra de Dios, espero que Dios obre. Espero que Dios tome el control de la situación. Jacob no entendía nada. Como nosotros no entendemos nada. Prosigue con estrategias, dones, regalos, embajadores. Pero internamente tenía la convicción que ya nada le servía, la astucia ya no funcionaba, los recursos eran inadecuados. Desde el Calcañar hasta Labán había manejado con confianza propia y Dios era su ayudante. Le costaba cambiar esa situación. Versículo 21 y 24, al 24. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Tomólos pues, pasó el arroyo e hizo pasar lo que tenía, y se quedó Jacob solo. Solo. Terriblemente solo. Trascendentemente solo. Yo no sé si alguna vez te sentiste solo. Esta era una soledad mortal, una soledad angustiante. Pero era la próxima vez que Dios tenía la oportunidad de revelarse.
¿Te sientes así? ¿Sientes el peso de la vida? ¿Sientes la muerte sobre ti? ¿Sientes la angustia que genera la realidad de la vida? Tarde o temprano tendrás que sentirlo. Ese día llegará. ¿Y saben qué? Si llega y Dios se revela, vas a entender lo que Dios hizo por ti. Porque Dios también estuvo trascendentemente solo. Porque llegó al Getsemaní con una angustia mortal. Textuales palabras del relato bíblico. Llegó con una depresión mortal. Se sentía trascendentemente solo. Porque ese es el resultado del pecado. Y Jesús estuvo cargando el pecado. Él tenía que ver lo que era la ira de Dios, que era el desamparo de Dios. Y estaba entonces trascendentemente solo. Una angustia mortal pesaba sobre él. Estaba experimentando el desamparo de Dios. Estaba experimentando la sensación de muerte inminente. Sus sentimientos estaban confundidos y allá en la profundidad, allá abajo, en el subsuelo del abismo. Hasta le dijo a Dios: Señor, pase, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si fuera por los sentimientos, Jesús se hubiera vuelto. Pero el amor no son sentimientos, es una decisión. Es una decisión de entrega para que otro sea feliz. Y es por eso que Jesús siguió adelante, porque Él amaba y amaba hasta la muerte. Generalmente queremos tener los sentimientos bien para entregarnos a Dios. ¡No! Tienes que entender la soledad de Dios para darte cuenta que alguien ya cargó esa soledad por ti. Pero no nos damos chance a estar solos. Cuando Jesús experimentó el desamparo de Dios, se produjo el hecho más inexplicable de la historia humana. En el Calvario Él tuvo una agonía, el tormento, el estrés máximo para resolver lo que nunca debería haber ocurrido. No debemos reducir el significado y el horror de la soledad de la muerte de Jesús a poco más que una transacción legal para pagar nuestra salvación. Fue infinitamente más que eso. Y a la vez totalmente inexplicable e impactante. La eternidad no bastará para encontrar el significado como su falta de significado. La soledad trascendentemente mortal que Jesús sufrió nunca debió ocurrir. No obstante, el hecho que ocurrió es el hecho más maravilloso que haya sucedido alguna vez en la historia. Cuando Lutero, leyendo el Salmo 22, que se sentía terriblemente solo, angustiado y presa del pecado, se dio cuenta, leyendo el Salmo 22, que Jesús ya había soportado lo que él estaba viviendo, se aferró por los ojos de la fe a la experiencia de Jesús y fue liberado de su carga mortal y empezó a entender lo que era: el justo por la fe vivirá.
Dios nos puede salvar cuando nosotros entendemos la soledad de la muerte, porque si no llegamos a comprender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, jamás entenderemos lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Jacob debía estar trascendentemente solo para comprender lo que Dios le ofrecía, porque la salvación no es grupal. Necesitamos enfrentar la realidad de la vida y la muerte solos para entender lo que Dios nos ofrece. Y Jacob comenzó a orar. Porque Jacob se quedó solo y luchó un varón hasta que rayaba el alba. Comenzó a orar. Comenzó a hablar con Dios. Comenzó a volcar toda su angustia mortal. La única esperanza de Jacob era la misericordia de Dios y su único amparo era la oración. Y en medio del valle de sombra de muerte, él siente que hay una mano que se apoya sobre él. Y comienza una lucha desesperada. Y él nuevamente se encuentra luchando solo. Comienza a luchar contra las circunstancias, contra la vida, contra la muerte, contra Dios que estaba allí para salvarlo. Y él seguía sin reconocerlo, luchando contra Dios mismo. Porque a nosotros nos pasa lo mismo. Dios está ahí que nos toca y nos dice: aquí estoy, yo no te voy a dejar porque quiero salvarte. Y comenzamos a luchar solos. No queremos reconocer que Dios nos quiere vencer, que Dios nos quiere sacar de ese pozo para llevarnos a la salvación. Los reflejos de la vida ya estamos aprendidos para luchar solos contra todo, inclusive contra Dios mismo, buscando a Dios. Jacob estaba buscando a Dios y a la vez luchando con Dios. Versículo 25. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó del muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hay un momento que él siente el toque trascendente, porque siempre Dios se revela. Siempre Dios se revela. Lo dejó que luchara, pero llegó un momento donde dijo: este es el momento de mostrarle a él quién soy yo. Porque la fe siempre comienza con una revelación de Dios y entonces hace un toque trascendente que lo descoyunta a Jacob. En ese toque trascendente lo divino comienza a penetrar en lo humano. Y él reconoce en el toque su indignidad, su impotencia, su miseria. Pero también reconoce su única esperanza, su única solución, su único escudo y fortaleza. Y con lágrimas reclama el perdón. Es paradójico. Por un lado me siento que no puedo, que estoy condenado, y por otro lado me aferro a lo único. Porque Dios me está tocando y ahora yo ya no quiero que me deje de tocar. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él le dijo: no te dejaré, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Él comienza a entender la esencia de la salvación. Todo dependía de Dios y no lo podía dejar a Dios, porque ahora sin Dios, ahora sí se iba a morir. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Por primera vez Jacob implora por bendición. Por primera vez se aferra a Dios, no por la fuerza, sino por la fe viviente que surge de un corazón quebrantado.
Deseaba la bendición de Dios y el dolor corporal y el agotamiento ya no le importaba. Ya no luchaba por una transacción, sino que luchaba para mantenerse en contacto con el Dios de las promesas, de la vida y del perdón. El esfuerzo que Dios requiere no consiste en luchar para cambiar la vida y para cambiar en la vida, sino que lo que Dios requiere es que luchemos para mantenernos en contacto con Él. Luchar para mantener abierta la escalera del cielo. Luchar por una relación, no por una transacción. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios, con los hombres y has vencido. Es un milagro. Se le cambia el nombre en la Biblia. Cambiar el nombre significa que Dios le cambia todo, la esencia del ser. Jacob había sido derrotado, pero en religión la derrota del hombre es su gran victoria. Cuando Dios te derrota, cuando tú solamente puedes aferrarte a Dios por la fe, ahí está tu gran victoria. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y salió el sol pasado que hubo Peniel, y él cojeaba de un anca. Quedó con una secuela. Si tú te encuentras con Dios y te entregas a Él, vas a quedar con una secuela. No puedes ser el mismo. ¿Con qué estás luchando? Primero, ¿estás dejándole a Dios un momento en soledad? ¿Estás dejando que Dios pueda impactar tu mente en soledad? ¿Estás entendiendo lo que significa estar solo sin Dios, que es muerte? Porque si estás sintiendo eso, Dios va a bajar hoy. Te va a agarrar del hombro y te va a decir, acá estoy. Dios quiere vencerte para que tú venzas. Marta va a cantar. Y va a cantar diciendo, yo me rindo a ti. Y yo no voy a ser llamado así para que venga. No, porque esto es un llamado en soledad. Y mientras que Marta canta, yo me rindo a ti. Quiero que su mente esté abierta para que Dios le impacte la mente. Y cuando ella diga la segunda estrofa, porque van a ser 2 estrofas nada más, todo aquel que entendió lo que hablé, lo que Dios habló a través de su palabra, lo único que le voy a pedir es que se ponga de rodillas, porque es lo único que podemos hacer frente a Dios. Y luego lloraré. Señor, en este silencio queremos escucharte.
Estamos solos, trascendentemente solos frente a ti. Queremos sentir tu mano en nuestro hombro. No queremos luchar contigo. Queremos tener fe en tu promesa. Gracias porque Jesús ya sufrió esta soledad mortal. Nos aferramos a Él y a sus méritos. Y queremos que nos venzas, que nos cambies el nombre y que salgamos esta noche de aquí con una secuela. Gracias, porque sabemos que esto es posible. En Jesús. Amén.